¿Cómo están, amigos de Grupo Editorial Expreso y nuestro, ¿cómo puedo decir?, fandom de tertulia? Estamos inaugurando un nuevo espacio derivado de la propia tertulia que se llama Tertulia Jurídica, donde abordaremos temas de derecho, temas legislativos, temas relacionados con las leyes actuales y como ustedes saben, pues bueno, ahorita actualmente el tema de moda es el tema de la elección judicial y quién mejor que nuestro primer invitado en este nuevo espacio que mi buen amigo el doctor Ulises Carlín de la Fuente, quien actualmente es consejero jurídico del gobierno de Nuevo León, pero también ya oficialmente candidato para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes en aquellas dudas o aquellos temas que quieren que abordemos. Gracias. Aquí acompañándome a mi derecha, pues ya el multiconocido Miguel Domínguez. Hola a todos, buenas tardes. Y a la extrema izquierda, como siempre, el dueño del baile, Pedro Alfonso García. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, pues vamos a empezar si quieres. Pedro, tú. Pues primero quisiéramos una semblanza de ti, de tu trayectoria. Siempre tratamos de que el invitado se presente, entonces esa sería la primera pregunta. Sí, bueno, pues soy Ulises Carlín de la Fuente. Como dijeron, actualmente soy consejero jurídico del gobierno del estado de Nuevo León. Anteriormente, en la pasada administración, fui procurador fiscal. Me ha tocado trabajar pues en la Secretaría de Hacienda del México, en la Tesorería aquí, en el gobierno estatal, en el municipio de San Pedro y también en Poder Judicial de aquí y también yo creo que en iniciativa privada. O sea, tengo ahora sí un trayecto recorrido en distintas áreas de la materia jurídica. Es decir, vivimos un proceso inédito en el país, se ha dicho mucho, eso suena hasta lugar común, ¿no? Estamos viviendo, se está haciendo historia con esta primera elección judicial. ¿Cómo toma la decisión de participar? Sí, los que conocen ahora sí cómo era el anterior esquema, era para ser ministro tenías que tener ahora sí ser propuesto por el presidente y ser avalado por el Senado 2/3 partes. Se abre, ahora sí cambia el esquema en donde efectivamente hay comités que seleccionan y también hay un sorteo. Sin embargo, la premisa era que cualquiera que reúna los requisitos puede participar. Se abre una puerta y dices, oye, ¿por qué no tomarla? Si realmente dentro de mi acontecer jurídico pues tengo mucho contacto o muchos juicios en la corte y eso dije, bueno, creo que puedo aportar y por eso tomé la decisión. Puede haber abogados muy destacados que no quisieron tomar la decisión, el reto, y en el caso mío dije, ¿sabes qué? Bueno, voy a ahora sí formar parte de un proceso inédito porque a esta elección se le llama elección extraordinaria porque no se va a repetir, porque hay que recordar que por lo general nuestros procesos electorales se juntan con el del legislativo o el ejecutivo y en este va a ser únicamente integrantes del Poder Judicial, ya sea de las entidades federativas o del gobierno federal. Creo que hay muy pocas elecciones extraordinarias, creo que en Durango y Veracruz de algunas alcaldías que se van a juntar con el proceso, pero de ahí en fuera pues me atrevería a decir que un 90% va a ser netamente judicial y con nuevas boletas y nueva manera de hacer campañas, nueva manera de ahora de llevar a cabo una elección donde el conteo pues no lo va a realizar los integrantes de la casilla. Hay una serie de elementos que son distintivos de una elección normal o ordinaria y creo que es importante que este tipo de mesas se den a conocer. Cuando sale este nuevo proceso, pues ha sido un proceso muy, ahora sí, muy rápido para los que hemos formado parte, porque se modifica la Constitución o sale publicada el 15 de septiembre de 2024, el 14 de octubre sale la reforma a la ley electoral y los comités empiezan ahora sí a trabajar en convocar. Si a mí cuando me preguntan, oye, bueno, ¿tú ya estás preparado? Técnicamente sí, respecto a este proceso lo estamos conociendo como debe de ser. Claro. O sea, Oye, Ulises, le digo Ulises porque es amigo. Hay confianza. Doctor, candidato. Platicabas dos cosas. Primera, oí que comentaste que tú tienes carrera en el servicio público, privado, y dentro del servicio público hiciste carrera judicial algún tiempo. sí. Ahorita platícanos de eso al respecto. Y segunda, pues bueno,
hablaste de juicios ante la Suprema Corte. Platícanos también los juicios de la Suprema Corte. A nivel nacional se mencionaron muchos del gobernador Samuel García, estamos en su territorio, en su estado. Me imagino que tú directamente los manejaste, los entendiste, estuviste en la corte. Sí, sí, claro. Entonces platícanos también de eso, porque creo que eso le interesaría al público de Tertulia. Bueno, como a muchos estudiantes, cuando estás en Derecho, pues te acercas a un juzgado a hacer prácticas como meritorio. Posteriormente, pues tuve la oportunidad en un juzgado civil que comencé como meritorio. Posteriormente fui escribiente. Posteriormente me mandaron a un juzgado mixto donde ves todas las materias. Llegó otra etapa de mi vida donde fui secretario penal. Y ese ha sido como que la parte dentro del proceso judicial. Y ahora respecto al tema de la corte, pues a mí me ha tocado dos momentos. O sea, cuando fui procurador fiscal, porque empezamos a promover ahora sí temas que se veían en la corte, el impuesto casinos, que fue un tema que efectivamente se vio en la corte, llegó hasta la corte el tema de la constitucionalidad de los impuestos y pues nuestro haber diario, porque como recordarán, algunos medios han dado mucho seguimiento al tema de esos roces políticos o roces que existen entre los distintos poderes. Y una de las cuestiones que nosotros veíamos era acudir a la Suprema Corte porque no estaba ahora sí sesgada por las autoridades que pudieran haber estado aquí, que pudieran tomar algún tipo de partido. No, pues allá pues éramos ahora sí un trámite más y nos volvimos dentro de las estadísticas de la Suprema Corte. Si checan ahora sí el tema de controversias constitucionales, somos el segundo estado que más juicios promovió. El primero es Morelos, pero nada más que Morelos, muchos del proceso que tiene es que ellos no tienen un sistema de jubilación y todos los que se van a jubilar tienen que tener la vista bueno del Congreso y al momento de no autorizarse, pues se tienen ahora sí los poderes que empezar a tramitar este tipo de acciones. Pero respecto a fondo, me atrevería a decir que somos más, o sea, las que promovimos. Sin embargo, ahorita ya estamos en una etapa en donde ha habido diálogo, ha habido consensos y demás, y algunas cuestiones pues ya no han sido, ya se han ido bajando. Pues los temas principales o los que llamaban mucho la atención era el tema de la designación del fiscal, que se resolvió en esta semana, creo que hace unos 2-3 días en la Corte. Si bien es cierto, se dio la razón respecto a la controversia que promovimos, ya el cumplimiento, ya al haber estado la conformidad del gobernador, pues ya no había necesidad ahora sí de una queja respecto a incumplimiento porque variaron las condiciones. Todo lo que viene siendo juicio político del gobernador, también había suspensiones en la Corte y acudimos a la Corte para resolver este tipo de problemas. Eso sería como que lo más llamativo dentro del proceso que tenemos. Hay muchos procesos todavía que estamos todavía analizando para ver cuál va a ser la ruta, porque ahora sí, pues ya habiendo ese entendimiento, lo que se quiere hacer es darle carpetazo donde se deba de dar carpetazo y no continuar, ¿verdad? Pero esto, estamos de la mano con la gente del Congreso para saber qué sigue y qué no sigue. El Congreso también se ha desistido de controversias constitucionales que habían promovido en contra del Ejecutivo y creo que bueno, eso ha abonado a que la relación Ejecutivo-Legislativo sea más tersa. Ulises, yo quisiera hacerte una pregunta sobre lo que es la elección. No, ¿cuál es tu opinión sobre la elección? Se habla mucho de que va a ser muy tediosa, sobre todo en el momento de ir a las urnas. ¿Tú cómo has visto el proceso hasta el momento? Mira, como es un proceso distinto, hay mucha incertidumbre de desconocimiento de la gente y cómo se va a llevar a cabo. Ahorita les decía, pues van a ser 6 boletas. Cada boleta son distinto color y son distintas mecánicas de cómo se identifica. En la de ministro creo que es una boleta pues dentro del esquema pues de las más sencillas porque viene del lado izquierdo cuál es el nombre de las mujeres y del lado derecho los nombres. Vienen ordenados alfabéticamente y viene una identificación de quién es el funcionario en funciones o quién te propuso, qué comité, si el ejecutivo, el legislativo o el judicial.
Y en la parte superior vienen las plazas o los espacios que efectivamente se requieren. Y por eso la gente pues va a designar, va a ver los nombres de las personas, el número y tiene que ponerlo arriba. Sin embargo, eso trae una complejidad porque hay boletas que además de puede ser que tengan hombres y mujeres, sobre todo en el caso de los jueces y magistrados, van a tener color porque es por la especialidad y se van a marcar los nombres por color y luego los cuadros por color. Y eran cuestiones que no estábamos acostumbrados. Por eso ahora sí, este tipo de mesas, lo que haga el INE, medios de comunicación tradicionales, de dar a conocer el cómo se va a votar, porque necesitas nuevas habilidades. Imagínate que una boleta, a ver si se las mando y si quisieran después ponerlas en sus redes, dices, si alguien se va sin lentes, ¿cómo va a ser? Sí. Otra, la caligrafía, porque de repente ves los cuadros muy pequeños, imagínense a alguien que de repente está acostumbrado a escribir con letras grandes, o que también tiene mala caligrafía y de repente hiciste un 3 que parece 8, un 4 que parece 9. Ahorita que mencionabas eso, no sé si recuerdo, tú sabrás más que yo, que antes si te pasabas la tacha del espacio se anulaba. Aquí si se pasa el número dentro del cuadrado, ¿qué sería? El INE flexibilizó un poco porque ahora vieron que si bien es cierto, el esquema es distinto, el resultado, el cómo lo interprete la gente puede ser que ahora sí de distintas maneras. La gente que subraye, la gente que te encierre el número y lo lleve hasta el cuadrito, la gente que quiere escribir el nombre completo dentro de la boleta. Y el INE dice, bueno, ahora sí, como ha sucedido en algunas elecciones, ¿cuál es la intención realmente del votante para tomarla en cuenta? Y por eso decía las nuevas habilidades respecto a visión, respecto a caligrafía, y ahora sí también pues el que no tenga daltonismo, ¿verdad? Sobre todo cuando son cargos que tengan diferente color, pues ¿cómo hacerlo? Para mi gusto creo que todavía no está muy definido y creo que debe ser un elemento importante. ¿Cómo se va a integrar aquellas personas que tengan una capacidad diferenciada respecto a vista, respecto a escritura? O sea, ¿cómo efectivamente llevar ese voto? Porque lo que se quiere es que todos voten, ¿verdad? O sea, en el otro pues era un voto muy sencillo porque podías identificar un número 1, pues las siglas de un partido, a veces hasta el color de las siglas del partido, el nombre, que lo veías mucho en promocionales, en calcomanías, en la gorra, en el llavero, en el libro, en el vaso. Y en ocasiones, hasta en algunas elecciones, pues ha habido fotos y dices, pues eso me sirve para identificar y que efectivamente la gente, yo creo que cuando se iba a votar, siempre llegan mensajes por WhatsApp de, oye, sé muy cuidadoso cómo vas a poner tu voto y llévate tu marcador y que sea el más fuerte y que no lo puedan borrar. Y ahora el esquema es distinto. Dices, oye, bueno, que ahora sí, bolígrafo voy a utilizar, si va a ser muy fino, va a ser de trazo grueso o cómo va a ser, ¿verdad? Porque no sabemos y eso la gente, pues al momento de escribir, pues cada quien tenemos un diferenciador. Claro. Y otro tema, bueno, también vinculado a todo este esquema, pues cuánto me voy a tardar, y si efectivamente entiendo, porque hay estados, como les decía, que van a hacer 2 elecciones, la local de Poder Judicial y la federal, oye, tengo todo el tiempo, o sea, va a ser una sola fila y luego voy a pasar a otra fila, o en una me van a dar todas las boletas, o cómo va a ser. Creo que hay muchas dudas operativas que las hemos estado conociendo según avanza el proceso, ¿verdad? Porque, y siempre les digo, bueno, creo que lo importante, además de la participación de la gente, de incentivar, pues va a ser el resultado, que si existen áreas de oportunidad, todas aquellas personas que tengan ese poder de voz de cambiar o mejorar el proceso, que lo hagan. Dices, oye, bueno, ¿por qué no lo hicimos más sencillo? Hay alguna gente que me dice, oye, ¿no era más sencillo subrayar? ¿No era más sencillo poner alvéolos y de repente como el lápiz del 2.5 y efectivamente hacerlo y que una máquina lo cuente? Pues creo que todo esto pues tiene que ser analizado, o sea, a la par de que ya tienes un resultado y demás, el tema de las áreas de mejora, porque estamos hablando de una elección que se va a repetir, que
En esta se cambia el 50% de jueces y magistrados, 2 plazas de la sala superior en materia electoral, los ministros de la Corte, todos ellos, el tema del Tribunal de Disciplina Judicial y las salas regionales, pues son los que se van a renovar. Pero en el 2027 va a ser ahora sí el 50% restante. Y dices, bueno, que este ejercicio sirva para efectivamente corregir el rumbo, si hay algo que corregir, ¿verdad? O sea, porque ahí se tiene que ser muy analítico de las áreas de oportunidad para tratar de facilitarle al votante, que eso es lo importante, que el votante se sienta seguro, que se sienta que le entiende y que sienta que el proceso fue ágil y que su voto efectivamente reflejó su sentir, porque otro de los temas que siempre ha sido muy discutido, al ser tantos candidatos, dices, ¿cómo los conozco a todos, verdad? En el caso de en esta elección, sin juntarse con todas las demás, no hay tiempo no hay tiempo aire de radio y televisión. Y viene ahora sí la duda, pues entonces ¿cómo le van a hacer? El INE en ese caso tomó la decisión de hacer spots genéricos para decir conoce al candidato y te dan la página en la que te puedas meter y listo. Pero todavía falta ver cómo va a ser esa página, si va a ser ahora sí amigable, si cualquiera le puede entender, si te van a mostrar lo nacional, si te van a mostrar únicamente lo de tu estado, el cómo va a ser, si va a haber páginas que te ayuden a que practiques tu voto, ¿verdad? Y todo eso, pues algunas cosas no las sabemos, creemos que sí se van a hacer, pero en la medida que la gente conozca y practique, pues el proceso va a ser más ágil, ¿verdad? Doctor, evidentemente su participación en el proceso, pues quiero creer que implica una opinión positiva de este nuevo procedimiento, ¿no? De elección popular de jueces y magistrados. Pero me gustaría conocer su opinión, porque es verdad que ha sido una reforma muy polémica, quizás la más polémica, no sé, en las últimas décadas en el caso de la República Mexicana. ¿Cuál es su opinión general sobre este nuevo esquema al que está entrando México? Creo que la discusión que se llevó a cabo respecto a si era o no el mejor proceso, pues ya eso ya no puedes dar vuelta atrás. Y como de repente dicen, das vuelta atrás y te conviertes en estatua de sal, ¿verdad? O sea, no avanzas. En yo creo que todos los que nos inscribimos, me atrevería a decir que creemos que el proceso es positivo, porque si no estabas dentro de un juzgado o no tenías ese contacto, tratándose el caso de los ministros, pues nunca ibas a ser volteado a ver. En este caso ya te dan ahora sí la oportunidad de poder exponer, de efectivamente saber si tienes el conocimiento. Y creo que abre mucha oportunidad, y por eso fue que ahora sí la gente que se inscribió en los distintos comités, ¿verdad? El tema, yo creo que también es importante señalar que ahora en este nuevo esquema, pues es distinto a lo que estábamos acostumbrados a cómo era la designación de poder judicial, que fuera de los ministros, pues era un tema de meritocracia, ¿verdad? Y bueno, también las electorales, pues era un proceso similar. Pero en pues de repente dices, híjole, tengo que pasar la parte técnica, la parte de conocimiento, que se sepa, y la parte ahora sí política es cómo hago ese clic con la gente, ¿verdad? ¿Qué podrán ver en mí que efectivamente sea el diferenciador? Y son habilidades que no estamos acostumbrados y que tenemos ahora sí que explotar. A mí yo creo que mucha gente que está de candidatas o candidatos dentro que trabajan en Poder Judicial o que están fuera, de repente dicen, oye, pues es que yo nunca he sido candidato. Sí, pero al meterte al proceso y ya saber, pues efectivamente tienes ahora sí que buscar desarrollar todas aquellas habilidades que se requieren, porque la parte técnica pues ya la tienes dominada y hay mucha gente con mucha experiencia. Es ahora cómo desdoblar ese conocimiento para que la gente me conozca, que la gente tenga esa afinidad conmigo, y no solo eso, sino que efectivamente también me exija, ¿verdad? O sea, dices, por ahí no me gusta, yo estoy en contra de esto, o saber tu opinión en un tema determinado que es complejo. Creo que ese proceso se va a abrir porque cuando los que hemos estado atentos de cómo se llevaba, pues efectivamente había una propuesta del presidente, comparecían y las preguntas eran únicamente del Senado. Imagínense aquí
un proceso en donde la gente va a estar en tus redes, te va a dejar mensajes, te va a decir positivo y negativo, ¿verdad? Que eso es lo que uno espera, que se nutran pues, para tener ahora sí una amplitud de visión. Y por eso creo que veo el procedimiento, o sea, que es distinto y creo que los que estamos en él creemos. Y también le apostamos a que la gente salga a votar y decimos, bueno, ¿cómo le hacemos? Si somos tantos candidatos, tenemos el reto de decirles a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, ex compañeros de escuela y demás, decir, oye, sal a votar, ¿verdad? O sea, conoce el nuevo proceso y si bien es cierto, es distinta la manera de votar, pues es importante que se participe. Aquí quiero hacer un paréntesis porque yo siempre digo que el tema de la justicia es bien compleja porque dices, ¿qué ofrezco, verdad? O sea, ¿qué se puede ofrecer? Sin embargo, pues es un tema muy similar a tener ahora sí una estación de bomberos, un seguro médico, que cuando llegas a tener un incendio o un problema de salud, pues efectivamente quieres que funcione y funcione bien, ¿verdad? O sea, en un seguro médico, pues también sabes tú el alcance que tiene efectivamente el doctor. Oye, le diste una vida llena de excesos y de repente quieres llegar que te den una pastilla y no, pues no funciona así, ¿verdad? Y lo mismo sucede en la justicia, o sea, pero lo que quieres es que la persona sepa y ya no nada más eso, que pues hay empatía, ¿verdad? Que te explique bien, que no te trate mal, que te escuche y demás. Y todo ese tipo de valores que pueden ser en otras profesiones, seguramente alguna gente los va a tomar en consideración al momento de seleccionar, que no es únicamente la parte técnica, sino también ahora sí la parte humana, ¿verdad? O sea... Sí, claro. Ulises, ahorita hablaste también de los comités, de los procesos, de cómo cualquiera puede acceder y ir pasando filtros, ¿verdad? De conocimientos hasta llegar a la idoneidad y el sorteo. Tengo entendido que tú quedaste en el comité del Poder Judicial, la Federación, y en el Comité Legislativo, el Poder Legislativo. ¿Cómo viste ¿te escribiste los tres comités? Me escribí en los tres comités. Okay. ¿Cómo viste los tres comités o cómo sentiste la diferencia entre uno y otro? ¿Qué experiencia pudieras platicarle a la gente que pues en el 27 a lo mejor quiere interesarse o en Nuevo León, que todavía no pasa la reforma Nuevo León, ¿verdad? Para el nivel local. No. En Nuevo León todavía están pendientes. De hecho ya pasaron ya violaron el tiempo. Sí, fue el 14 de marzo. Ya lo violaron. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Qué le dices a la gente? Mira, creo que dentro de una de las áreas de oportunidad de todos los comités es que vayan dando a conocer en plataformas específicas quién va pasando y cómo va pasando. Creo que el darle publicidad a eso, porque hubo un comité que yo no sé si me mandaron una cita para comparecer ante el comité o no sé, porque si lo pones únicamente en un correo se puede ir al spam, puede fallar bastantes. Mi experiencia es que cuando fue el tema del comité de Senado y que me pasé los filtros y me iban a citar ahora sí al Senado, pues que me llega un correo pero que no tenía contenido. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que comparecer al Senado. Y yo, ¿cómo? ¿A dónde? O sea, faltaba yo, o sea, y puede ser un proceso técnico que haya fallado. Obvio, se comunicaron conmigo y me dices, te toca este día, tienes que ser, este debe hacer el lugar, y un poquito te explican la metodología. Dije, oye, ¿sabes qué? Mi correo no llegó, si me pueden mandar nuevamente para tener esa certeza de que estoy recibiendo bien la información. Y este tipo de cuestiones, pues todos sabemos que cuando interviene a veces la parte humana, pues puede haber fallas, ¿verdad? Y tratándose de tecnologías. Y yo pensaba, dice, ¿cómo se pueden evitar? Pues efectivamente creas una página especial a la vista de todos, ¿verdad? O sea, oye, estoy citando a tal persona tal día, estoy citando a esta, y creo que eso abre ahora sí el proceso a transparencia y la gente va viendo cómo va avanzando la gente. Y ese sería como que uno de los temas, porque otro sería el ponderador. Cuando ya estás en la etapa de idoneidad, cada comité creo que no se comunicaron entre ellos, cada quien tenía su visión. En el del Poder Judicial era un comité que
que ya tenían la experiencia de haber designado jueces y magistrados y pusieron ponderadores. Oye, si eres académico, te doy tantos puntos. Si tienes un grado de doctor, te doy tantos puntos. Si has trabajado en tal... O sea, estaba ahora sí muy bien establecido. En el del legislativo creo que más o menos, en el del judicial creo que es un área de oportunidad y así la gente dice, oye, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? ¿O qué puedo explotar? Y efectivamente ya sabré que si paso a la siguiente etapa, pues ¿a qué me arriesgo? Imagínate a alguien que nada más tenga licenciatura y se enfrenta con puras personas que tienen maestría o doctorado, pues algo tiene que pesar, ¿verdad? También el conocimiento o la preparación académica, el que ha realizado ahora sí cátedra, porque pues te mantiene en contacto y te mantiene actualizado por estar con estudiantes y demás. Creo que sería bueno que en la convocatoria que hace el Senado, donde le dice a los demás poderes cuáles son los términos que deben de manejar, también vengan ciertos lineamientos que no vienen en la Constitución, salvo los de elegibilidad, los de idoneidad, pues cada quien los interpretaba de distintas maneras. Y creo que mientras haya ahora sí lineamientos, y le digo porque cuando busqué qué había en carrera judicial del Tribunal Electoral, pues hay manuales y te dicen, oye, sí puedes saber, digo, sí te puedo considerar, sí solo sí me acreditas todos estos conocimientos o me acreditas estos grados académicos, es bueno, ya sé cómo me van a evaluar y ahora sí tienes la certeza que quien pasó eso, pues fueron los mejor calificados, ¿verdad? O sea, y no dudo que lo hayan hecho, pero creo que es un área de oportunidad el que haya transparencia en esta materia. Doctor, hablando sobre la transparencia, mi primera pregunta sería, ¿es un proceso que se ha abierto como debe ser a la ciudadanía? Y dos, ¿esperan un nivel de participación ciudadana en un país en el que la participación no suele ser la mejor? Mira, comienzo con la segunda pregunta. Lo que yo he identificado que hay gente que está vinculado con ahora sí, la práctica jurídica dentro de juzgados, fuera o porque tiene un familiar. Y creo que ellos están muy interesados en participar porque conocen la trascendencia de no elegir a un buen juzgadora o juzgador. Otras personas que son los activistas que siempre participan, que les ahora sí emociona estar dentro del proceso democrático, también son los que efectivamente creo que van a participar. Y ahora sí, hay gente que no ve un tangible, no es como al alcalde que le dices ponme una patrulla, arréglame el tema de... el parque, hay un bache y demás, y sobre eso creo que hay gente que al no ver un tangible tiene el incentivo de decir, ¿justicia para qué? Si yo nunca he promovido un juicio, nada, o sea, no entiendo ni lo que hacen ni demás, que por eso es decirle a la gente, oye, espérate, estás eligiendo a personas que van a tener una opinión que tal vez no lo utilices ahorita, y por eso ponía el caso del bombero, o sea, cuando hay un incendio quieres que resuelvan bien, y es como decir, no resuelvan en base a que una persona tiene influencias o no, sino que lo hagan técnicamente. Y hay que darle a conocer a la gente primero, pues cuáles son los perfiles, quiénes son los perfiles, y ahora sí que toman una determinación. Y en esto creo que las redes sociales pues nos van a ayudar a las candidatas y candidatos pues de efectivamente subir contenido y que las personas ahora se forjen una opinión de qué hemos hecho actualmente y qué hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Para efecto de poder decir, ¿ha sido congruente? ¿No ha sido congruente? ¿Ha tenido problemas? ¿No ha tenido problemas? Y creo que esos elementos, como en cualquier otro proceso de elección, ¿verdad? Que te sirven bastante. Nada más que en una elección ordinaria, pues a lo mejor hay esa sensación de formar parte porque de repente hay canciones bonitas, ves muchas calcomanías, ves espectaculares y efectivamente pues hay gente que entiende, oye, ¿sabes qué? Es que si fulanito dijo que nos va a poner el guardia que necesitamos y demás, o sea, la gente se anima más a participar. En esta creo que el conocimiento pues va a ayudar a que la gente participe mucho más. Ahorita que hablas del sentir de la ciudadanía en torno a este proceso, doctor, hay como una narrativa en torno a
a esta elección, generada básicamente por partidos de oposición, de que se trata más bien de un proceso simulado, es decir, que está todo acomodado para que a final de cuentas lleguen a la corte quienes se supone que ya están palomeados, y lo mismo demás magistraturas y juzgados. ¿Qué le dirías a la gente que tiene esa visión? Bueno, si no hay interferencia o intervención de partido, pues tiene que ser un proceso netamente ciudadano. Si existiera la tentación de algún partido de participar, pues efectivamente se va a contaminar el proceso. Creo yo que no debiera de ser así. Hay muchas prohibiciones respecto a qué pueden hacer los medios, qué pueden hacer los funcionarios públicos, qué pueden hacer los partidos políticos, qué pueden hacer los candidatos, previendo que no suceda esto. O sea, esperemos que sí sea respetado para que el resultado que se tenga pues legitime, porque estás hablando de un puesto técnico que en muchos de los casos pues la duración es amplia, ¿verdad? En casos de jueces y magistrados van a ser 9 años, ministros van a ser 12, y dices, si no tomo la decisión de participar ahorita, entonces me tengo que esperar 12 años, me tengo que esperar 9 años. Por eso creo que es importante que la gente sepa que no es como una elección de alcalde, que es bueno, dentro de 3 años le vuelvo a intentar. No, aquí va a pasar mucho más tiempo, y entonces las autoridades que tengas, si tienen ahora sí con las virtudes o defectos que puedan tener, pues van a tener una permanencia más larga de lo que estamos acostumbrados. Sí, tiene razón ahí el doctor Ulises. Y bueno, ya la historia dirá si fue lo bueno o lo malo, ¿no? Estaremos esperando sí. la historia justa. Habrá un análisis. Un análisis que se verá de 6, 10 años. Qué sé yo. O incluso antes, yo creo que pasando la elección Sí, se hará un balance se de cómo fue el proceso. Oye, doctor, viene el proceso electoral, ya eres candidato oficial, empieza el periodo de campaña. Sabemos, pues estuvimos platicando en el camino de acá para llegar aquí a la ciudad del gobernador Samuel, a la ciudad del estado de Samuel García, con quien es el consejero jurídico. Pues ha sido una mitad de sección muy activa jurídicamente, si lo podemos llamar así, para el gobernador Samuel García, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en este periodo donde ya inicie tu proceso? ¿Vas a solicitar licencia? ¿Vas a trabajar medio tiempo? ¿Cuál es el parámetro que el INE ha establecido para eso? El INE no ha establecido ningún parámetro, y creo que el parámetro lo van a fijar efectivamente los funcionarios que están ahorita dentro del Poder Judicial. Porque si bien es cierto, son la mitad del Poder Judicial y hay ministras, magistrados, juezas, jueces, dices, dejarías la administración de justicia, y como tienes muchas restricciones, dices, bueno, no es que pueda ir a pegar calcomanías, no es que pueda utilizar ahora sí espectaculares ni demás, dices, una campaña es compleja, es difícil hacerla así. Por eso creo que el área de las redes sociales va a estar muy abierta, y vamos a tener la posibilidad de grabar contenido, subirlo en determinado horario, porque no veo, y a lo mejor puede ser que esté equivocado, que alguien realice campaña de tiempo completo. O sea, porque necesitas un público muy especializado, y no es lo mismo de a lo mejor llevar volantes a una plaza. No, quieres efectivamente tener ese trato para que la gente entienda el proceso, porque estás ante una situación que la votación va a ser distinta, que le tienes que explicar a la gente. Yo había leído una encuesta que se hacía que creo que el 10% de la población, o 12, no recuerdo, sabía que iba a haber elecciones este 1 de junio, y dices, bueno, creo que ese es el primer reto, el incentivar a la gente que viene un proceso y que debe de salir a votar. El cómo se vaya ahora sí desarrollando, pues va a depender mucho de cómo esté funcionando, porque el día creo que de ayer incrementaron el monto de las aportaciones para hacer campaña de 220,000 pesos a 1,400,000. Sí, pero dices, bueno, y ahorita la discusión la tenía el INE y la tuvo ayer, decir, oye, bueno, ¿qué queremos? Queremos, o sea, que si efectivamente fijamos un parámetro muy bajo, pues cualquiera puede hacer su campaña, porque si fijamos un parámetro muy alto, implica que nada más la gente que tenga esa capacidad adquisitiva pueda efectivamente llegar a hacer campañas. Y otro, que es una restricción respecto a qué puedes hacer, porque no puedes meter pautas, como en la ley le llaman potenciar o amplificar,
Y dices, híjole, pues entonces, ¿campaña de qué? ¿Verdad? O sea, ¿cómo te manejas? O sea, si efectivamente la manera óptima de llegar, al menos así lo veo yo, pues a las redes, porque a un medio tradicional es, oye, si quieres hacer un foro, un debate o algo, tienes que cuidar que haya equidad. Y habiendo, no sé, 80 candidatos de respecto a un puesto, pues creo que una plática sería sumamente compleja. O sea, y esa fue la razón que se quitó los spots de tiempo, aire y radio de los candidatas y candidatos, porque decían, ¿qué ibas a decir? En 2 segundos, hola, o sea, y de ahí no, ¿verdad? O sea, y al momento, pero también creo que va a dejar la enseñanza, dices, oye, ¿se requiere o no recursos para hacer una campaña? Porque cuando ves ahora sí las de legisladores o las del Ejecutivo que tienen otro esquema, dices, ¿qué vas a hacer? Uno, las del Poder Judicial las vas a ajustar más a una elección del Poder Legislativo y Ejecutivo, o las del Poder Ejecutivo y Legislativo las vas a ajustar más a cómo viene siendo una elección judicial. Si se fijan en temas de recursos para utilizar redes sociales, pues no, en una elección de diputados y alcaldes, gobernadores, presidente, no hay esa restricción, dices. Y otro tema que yo veo para los que somos nuevos en redes, que dan por hecho que ya todos teníamos redes, y no necesariamente. Por eso se me hace que las restricciones que ponen pues son ahora sí no muy funcionales, porque tú puedes sacar una red, pero no seriamente te da la opción de hacer un live porque no tienes los suscriptores necesarios. Y dices, sí, pues es que cuando ponen ese tipo de restricciones debes de conocer bien el funcionamiento de las aplicaciones para saber efectivamente si le estás ocasionando ahora sí una inequidad. Y por eso yo siempre decía, si nos hubiéramos preparado, si yo hubiera sabido que esto iba a suceder, ¿no? Pues uno se prepara con 3 años y demás, en todos los sentidos, ¿verdad? Porque siendo el más difícil el tener esa vinculación, el uso de redes, hay gente pues que de repente no, el material que se sube, uno puede ser muy familiar, el otro puede ser ahora sí muy genérico, el paisaje bonito y demás. Dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque no recibimos capacitación en ese sentido y nos vamos guiando ahora sí lo que nos dice nuestro instinto. De origen, los impulsores de la elección argumentaban que una de las principales causas de su implementación era una renovación del proceso judicial, contrario a lo que dice la oposición, por ejemplo, que es prácticamente lo tachan de una imposición. ¿Tú cómo ves todo este proceso? ¿Qué crees que resulte de todo esto? Mira, hay partes positivas. Una de ellas es el tema de la paridad, porque si efectivamente las mujeres se esperan para que se jubilen los hombres, y van a pasar 15, 10 años más. Y este es un parteaguas para decir, ahora sí, mitad va a ser para hombres, mitad va a ser para mujeres. Y todas aquellas candidatas que trabajen en Poder Judicial o estén fuera, así que no hubieran tenido la oportunidad, dices, oye, pues ahora no me tengo que esperar a que alguien se jubile, va a ser un proceso más rápido donde ya van a haber espacios. Hay otros temas donde se habla de eliminar ahora sí esas redes de nepotismo. También eso yo lo veo positivo. Sí hay muchos retos, porque efectivamente un sistema jurídico judicial es complejo, que no se agota únicamente en la parte del órgano, sino que implica fiscalías, defensores y demás, ¿verdad? O sea, pero creo que pues es un paso, y los que efectivamente hicieron la discusión y la conclusión que han llegado, pero ya está efectivamente avalada por el constituyente, es decir, Cámara de Senadores, diputados, las legislaturas, y ya fue publicada. Y por eso decía, oye, pues yo parto de eso para adelante. O sea, ya la discusión de si necesita, dije, espero que del resultado se llegue a una reflexión para saber qué cambios, qué áreas de oportunidad se va a tener y que se mejoren, ¿verdad? Que eso uno es lo que está esperando. A nosotros nos toca tal vez experimentar con un nuevo proceso, y no nada más a nosotros, al INE, a las autoridades, ahora sí de sala superior, que en unas elecciones ya sabes que hay criterios preestablecidos, hay jurisprudencia, pero en este todavía no ha habido, digo, algunos criterios, pero todavía estamos viendo qué va a suceder. Un tema que siempre me dicen, y hablando de oye, ¿tú crees que se vaya a judicializar la elección?
Digo, no creo, porque como somos cada uno de los candidatos, no tenemos esa visibilidad en cada una de las casillas. Los que conocen el proceso electoral saben que efectivamente los funcionarios de casilla hacen el conteo, hacen llenada de las actas, se la dan a representantes de partido y publican. Y ahora sí, si hay alguna inconsistencia respecto a sumas, respecto a montos, algo que hayas, y empiezan ahora sí a impugnar. Pero en donde no tienes la visibilidad, donde el conteo se va a realizar posterior, o sea, se está contemplando 10, 12 días, han dicho los mismos funcionarios del INE, porque otra vez, como es una nueva boleta, pues los que hemos participado como funcionarios, pues ponías ahí, la sacabas, se contaban los votos por ahora sí partido y cuáles eran nulos. Pum, lo hacías, contabas y no te tardabas más de 1 hora y media, ¿verdad? En hacer ese proceso. Ahora que son números, que tienes que tener la habilidad de, oye, a ver, ya no las puedes separar, porque antes las separabas por partido político y por tipo de funcionario que se estaba eligiendo. Ahora tienes, híjole, ¿sabes qué? Aquí pusieron el 4, pero aquí pusieron el 7, pero ¿cómo lo pongo? ¿Cómo? Creo yo que el proceso de conteo va a ser distinto. Algunos me han dicho, oye, debería de haber un PREP. Yo creo que eso le daría mucha transparencia al proceso, pero son cosas que todavía estamos esperando, ¿verdad? O sea, que al momento de ser distinto, pues te vas a enfrentar, pues efectivamente, a situaciones que van a ser errores naturales, porque cuando en esa ecuación está el factor humano, pues puede haber algún error y va a haber gente que va a decir, pues sí, fue un error natural, y alguien que lo quiera magnificar, ¿verdad? O sea, creo que se va a ver todo ese proceso, pero espero que sirva para en una siguiente elección decir, bueno, ¿cómo facilitamos? Primero, si hubo participación de la gente; segundo, si le entendió el cómo votar; y tercero, o sea, cómo pudiéramos ahora generar un proceso más ágil respecto a que lo entiendan y que la gente no se tarde al votar. Hablaba ahorita de cómo va a ser el proceso, digamos, en la casilla, bueno, conocemos un poco en el tema de las elecciones habituales, de las políticas. En este caso, otro gran diferenciador es que no va a haber representantes de partidos. Exacto. Es decir, la función, digamos, para quien no lo tenga claro, la función de los representantes de los partidos en las casillas es defender, digamos, los votos, ¿no? Tratar ahí de vigilar. Esos candidatos ligados a su partido. Esos candidatos ligados a ese partido. Partidos. En este caso no hay partidos, es decir, ¿cómo tiene usted en mente esta defensa, digamos, entre comillas, de sus votos? Primero, pues confiar efectivamente en que los funcionarios de casilla son ciudadanos. Segundo, en que puede haber observadores, o sea, ese creo que también es un elemento positivo. Y tercero, como decía ahorita, en el tema de la transparencia que se dé a cómo va avanzando el proceso. Creo que porque no es lo mismo que hagas un proceso de cómo se está contando de manera pública a que lo hagas privado. Sin embargo, el hacerlo público también va a ser un proceso desgastante, porque imagínate que tienes 20 mesas, pues, ¿cómo se llama? Nadie puede estar sobre las 20, ¿verdad? O sea, que lo van a ir capturando, y creo que puede haber un inercial o no un inercial en cómo vota la gente, no lo sé, pero al haber tantos candidatos, pues efectivamente dices, ¿cómo van avanzando? Lo vas a ver hasta el final. Y en el caso mío, que es una elección nacional, pues lo que haces es confiar en los funcionarios de casilla. No hay otro. Sí. Pues ya vamos a ir cerrando con una última pregunta y respuesta, digamos, nosotros, para aprovechar también el tiempo y a los que nos observan, a que nos siguen, que somos un buen fandom. Qué bueno. En diferentes partes. Bueno. ¿Cuál es para ti el mayor desafío de esta elección? El mayor desafío creo que es dar a conocer el voto e incentivar a la gente que salga a votar. La parte técnica creo que ya muchos me conocen, la parte humana también habrá otro porcentaje, pero primero el animar a la gente que salga a votar, que conozca, y sería también pues efectivamente buscar que vean otros estados, pues el perfil de uno, ¿verdad? Para ver si efectivamente reúne la expectativa que tiene cada uno de los ciudadanos o no la reúne, ¿verdad? Creo que ese es el reto que tenemos por las mismas restricciones que tiene esta elección.
O sea, no es un proceso sencillo, no nos había tocado, pero ya estamos dentro y lo que tenemos que hacer pues es buscar efectivamente que salga bien, que la gente participe, que la gente se manifieste y que una segunda etapa pues yo lo veo que la gente le dé seguimiento, ¿verdad? O sea, designaste a ministra, a un ministro, bueno, ¿qué les vas a pedir efectivamente que hagan o cómo le vas a dar seguimiento? Porque un error que a veces tenemos, decimos, ya voté, y el seguimiento, ¿quién se lo da? Y no estoy hablando del ciudadano común, porque sería muy complejo, pero aquellos medios de comunicación, aquellos especialistas en derecho, pues es lógico que te digan, oye, espérate, pues tú tuviste esta postura así en campaña, ¿la estás cumpliendo? ¿No la estás cumpliendo? ¿La estoy evidenciando que efectivamente tu manera de resolver o la apreciación me la cambiaste? Y creo que esa sería también la segunda etapa. Ahorita es que la gente se interese en el proceso y que conozca candidatos y salga a votar. Creo que ese es el reto. Ya el tema ahora sí de propuestas y demás se verá ya propiamente cuando inicien las campañas. Ahorita es cómo incentivas a la gente. Aunque es una elección ajena a los partidos políticos, ¿crees que el día de la elección se mantengan los partidos ajenos al proceso? Mira, la expectativa que tenemos, o bueno, los que estamos dentro de la candidatura, creemos que sí. Sin embargo, también va a haber tentación de quien no lo quiera hacer. Estábamos hablando que hay poderes judiciales que se cambian y poder federal también, poder judicial federal. Y seguramente va a haber alguna tentación de alguien decir, oye, yo quiero controlar quién va a ser el juez penal para cualquier situación, o al juez mercantil o al juez. Pero en la medida que la gente participe, conozca, salga a votar y hasta denuncie, ¿verdad? Porque imagínate, si llega un camión, el hecho de que la gente empiece a denunciar, creo que eso inhibe cualquier tipo de contaminación ajena que pueda estar dentro de la elección. Que eso es a lo que estamos aspirando todos, y creo que el hecho de estas plataformas te sirven para decir, bueno, ok, si yo veo que algo anómalo, seguramente tendré que reportar al INE, y ahorita pues hay tantas que lo puede hacer vía telefónica, redes y demás, dejar huellas con medio de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que el día de la elección dicen, si notas algo, mándame la foto, mándame el video o dime qué y yo te mando al reportero. Eso creo que es un inhibidor de conductas que sean contrarias al espíritu de la reforma. Ya para cerrar por mi parte, doctor, entendiendo que estamos en una etapa en la que la norma le impide hablar de propuestas y demás, me gustaría conocer su reflexión o su opinión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ente que pues también, como últimamente todo en este país, se divide entre opiniones muy positivas, quienes la ven como un último dique, digamos, contra algún autoritarismo, por otro lado quienes la ven como un ente corrompido y responsable de muchos problemas del país. ¿Cuál es su opinión general sobre la Corte? Mira, en temas generales creo que, y me ha tocado, yo creo que conocer y tratar a todos los ministros, yo los veo, o sea, de manera positiva. Los casos que me ha tocado, pues creo que ha sido principalmente técnica la resolución. Sin embargo, hay muchas áreas de oportunidad, porque a veces lo que ahorita como funcionan, pues hay distintas salas y cada ministro proyecta. Sí he visto a veces contradicciones de criterios, no únicamente jurídicos, sino administrativos. Haz de cuenta, en una sala te permiten que puedas hacer los trámites por Zoom, ratificar y demás, y otra sala no te lo permite. Y dices, oye, pues es la misma corte, ¿verdad? Creo que hay áreas de oportunidad. Creo que también la Suprema Corte, en este caso lo digo por el personal, pues se ha sentido afectado, por eso salieron a protestar, y uno de los temas va a ser cómo conciliar ese tipo de situaciones, porque va a llegar, me acuerdo que cuando estaban protestando por el tema de la reforma y que el Consejo de la Judicatura les decía a los jueces que ellos se tenían que integrar, algunos conocidos jueces me decían, oye, me voy a integrar, pero el personal no quiere trabajar. ¿Cómo efectivamente le hago para entender que
pues yo no soy parte de esa discusión que hubo. A mí me toca cumplir la ley ya como esté y también ahora sí funcionar porque el servicio que se está dando a la ciudadanía es prioritario. Leía, oye, nos tocó a todos los que nos vemos la parte judicial, pues 2 años muy arduos por el tema de la pandemia, que de repente no avanzaba nada porque los juzgados estaban cerrados, demás. Un problema de esta naturaleza que decías, oye, 2 meses, o sea, respecto a protestas, y el que se ve afectado también en última instancia es el ciudadano, ¿verdad? O sea, y creo que ahora sí, el cómo conciliar ese tipo de situaciones que son reales, que han estado en la prensa, creo que va a ser un reto muy grande. Muy bien. No, pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido participar en este espacio. Dices ahí, sin entrar todavía a temas electorales, pues el mejor de los éxitos en lo que viene en tu desarrollo profesional. Pues que te digo, A lo mejor entrada ya a la campaña pudieron volver a platicar ya con propuestas Sí, claro. concretas, Sí, que creo su que visión sobre lo que se puede mejorar, en fin. Creo que ahí sería importante ya en época de campaña, pues ahora sí poder dar propuestas que las critiquen, que las retroalimenten, o sea, que efectivamente pues eso es lo que queremos, ¿verdad? O sea, escuchar a la gente para ver si el rumbo que estamos queriendo tomar pues es el correcto, ¿no? Que es el 30 de marzo, ¿no? Empiezan las campañas. 29. El 29 de 29. marzo. Sí. Muy bien. Doctor, muchas gracias y espero que sean varias las intervenciones que tengamos. No, muchas gracias por la invitación, en serio. Y bueno, pues ahí les voy a dejar mis redes, ahí por si las quieren poner ahí dentro de Claro, al finalizar ahí el podcast, pues y bueno, agradeciendo principalmente. pues muchas gracias a nuestro grupo, ¿cómo le llamamos? De seguidores, Seguidores. televidentes de este podcast, y nos vemos en la próxima tertulia jurídica. Gracias. Gracias.